Abran sus Biblias, hermanos, por favor. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en esta tarde a la iglesia. Gracias por estar con nosotros, cada uno de los que están aquí presentes, y también a todos los hermanos que están en las redes sociales. Gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer de este espacio un espacio suyo. Gracias por acompañarnos, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer de manera alternada desde el versículo 9 hasta el versículo 18, por favor, si me acompañan. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Me contestan, hermanos, con un amén, por favor, cuando lo tengan. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor en esta tarde, queridos hermanos. Procura venir pronto a verme, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar reunidos aquí. Gracias, Señor, por la misericordia, Señor, y tu gracia, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te pedimos en esta tarde, Señor, que obres en nuestros corazones. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Permite que podamos ser edificados en ella, Señor, que podamos encontrar alimento, que podamos encontrar refugio, que podamos encontrar también un reto, Señor, en esta tarde. Gracias te damos, nos encomendamos en tus manos en Cristo. Amén y amén. Me llama mucho la atención, hermanos, el versículo 11 del capítulo 4 de esta porción que leímos. Capítulo 4, versículo 11 dice: solo Lucas está conmigo. Y luego dice el apóstol Pablo de una manera especial, dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Yo me quedé pensando en estas palabras, hermanos. Me es útil para el ministerio. Este hombre Marcos, y me llamó la atención saber quién era este hombre Marcos. Porque el apóstol Pablo, el mismísimo apóstol Pablo, dice, le da instrucciones a Timoteo y dice: trae contigo a Marcos. No dice, hermanos, si él quiere venir, tráele contigo. No dice invítale, dice trae contigo a Marcos, aunque él no quiera. Amén. Trae contigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. Trae contigo a Marcos porque me es útil para el ministerio. Vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy, quién era este personaje, quién era este hombre Marcos, esta persona, quién era Marcos. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 15 y el versículo 39. Hechos capítulo 15 y el versículo 39. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este hombre Marcos.
Hechos capítulo 15, versículo 39, dice así la palabra de Dios, hermanos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pero mire lo que dice el versículo 36 para poder entender estas palabras, estos versículos. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre como hermanos, Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y dice la palabra de Dios que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, dice que navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Marcos había sido causa de que Pablo y Bernabé se separaran, pero la iglesia, queridos hermanos, de Antioquía nunca había vivido algo semejante. Habían tenido muchos problemas, pero nunca habían visto nada como el desacuerdo que tuvieron Pablo y Bernabé. Estos dos apóstoles estaban planeando un viaje misionero, hermanos, pero cuando llegó el momento de seleccionar un acompañante, se produjo un desacuerdo. Se produjo un estallido de cólera, se produjo un estallido de coraje. No se pusieron de acuerdo. Tan grave fue esta discusión, hermanos, entre ellos, que terminaron tomando sus rumbos diferentes. Pablo y Bernabé habían trabajado, dice la Biblia, que habían ido por las regiones de Jerusalén, y habían pasado también por todos los pueblos predicando el evangelio de Cristo. Pero ahora estaban en un problema, estaban en un desacuerdo. Y dice la palabra de Dios que hubo tal contradicción entre ellos que se separaron, y uno tomó a Marcos y navegó para Chipre, y Pablo, tomando a Silas, dice la Biblia que salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Tomaron rumbos distintos. Mire lo que dice el versículo 39, hermanos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pero ¿cuál fue la raíz, hermanos, de este desacuerdo? Pues era Marcos. ¿Quién era Marcos? ¿A qué se debe, hermanos, que aquellos dos cristianos discutieran y tuvieran esas posturas encontradas? Cambiaron de parecer con el tiempo. ¿Y qué podemos aprender del ejemplo de Marcos? Vamos a ver quién era Marcos. Al parecer, según los estudios, al parecer Marcos pertenecía a una familia acomodada, una familia judía en Jerusalén. Era un hijo de papi y un hijo de mami. Era un junior. Era fifí, amén. Marcos pertenecía probablemente a una familia adinerada. Y la primera vez que se menciona en la Biblia a Marcos es en un pasaje que habla sobre la pequeña congregación cristiana en el año 44. Dice la Biblia que Pedro fue encarcelado por Herodes Agripa primero, pero el ángel de Jehová lo liberó milagrosamente. Mire lo que dice en Hechos capítulo 12, versículo 1.
Hechos capítulo 12 y el versículo 1 dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 12 versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de quién, hermanos, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo? Marcos, donde muchos estaban, ¿qué dice, hermanos? Reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pertenecía Marcos a una familia adinerada, y es la primera vez que se menciona el nombre de Marcos en la Biblia. En su casa celebraban los cultos, probablemente a escondidas. Probablemente estaban ahí escondiéndose, pero adorando al Señor, con temor de Herodes, por lo que estaba haciendo, la tendencia que estaba tomando Herodes, y cómo había agradado a los judíos. Por lo visto, la congregación de Jerusalén se reunía en la casa de María, la cual debía ser grande, pues el relato indica que se encontraban allí muchos hermanos. Además, sabemos que tenía al menos una sirvienta de nombre Rode, que fue a abrir cuando Pedro llamó a la puerta de la entrada del patio. Todos estos detalles dan a entender, queridos hermanos, que la madre de Marcos disfrutaba de una posición acomodada. Por el otro lado, leemos que la casa era de ella, no de su esposo, por lo que podría deducirse que era una viuda y que su hijo aún era relativamente joven. Mire lo que dice el versículo 13, capítulo 12, versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pero ellos le dijeron que estaba loca.
Pero mire el versículo 12. Mire el versículo 12. Vimos ahí en el versículo 13 de la muchacha que servía ahí en la casa de María, pero ahora vamos a sustentar la otra suposición, lo que podemos nosotros esperar o entender de la palabra de Dios. Mire lo que dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de ¿quién, hermanos? De María. Y luego dice, ¿qué más dice? La madre de ¿quién? De Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, esta mujer tenía una muchacha que le servía, y también la Biblia dice que la casa era de ella, no de su esposo. Se menciona el nombre de ella, no el nombre de su esposo. Probablemente esta mujer había sido viuda. Probablemente gozaba de una buena posición económica. Y seguramente Marcos también estaba allí orando y conocía bien a los discípulos. De hecho, puede que él fuera el muchacho con poca ropa que, según Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, si me acompañan ahí por favor. Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. 14, 51 y 52 dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, ¿qué dice, hermanos? Huyó desnudo. Probablemente este joven que habla que huyó desnudo era Marcos. Cuando seguía a Jesús de noche en su arresto, pero salió huyendo desnudo. Seguramente este hombre o este joven Marcos tenía responsabilidades dentro de la congregación. Sin duda alguna, Marcos aprendió mucho acerca de los cristianos maduros con los que se relacionaba, y con el tiempo se desarrolló espiritualmente, lo cual no pasó desapercibido. Alrededor del año 46, hermanos, llegaron a Antioquía Pablo y Bernabé con fondos de ayuda para los hermanos de Jerusalén afectados por el hambre. Pero mire lo que dice en Hechos capítulo 11, versículo 27, por favor. 11, 27, Hechos capítulo 11, versículo 27. En aquellos días, dice así: unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién, hermanos? De Bernabé y de Saulo. Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 25. Capítulo 12, versículo 25. Dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién, hermanos? A Juan, el que tenía por sobrenombre ¿cómo? Marcos. Seguramente Pablo y Bernabé miraron las cualidades de este joven, miraron el ánimo con el cual este joven servía, miraron el ánimo y miraron las cualidades que este joven tenía, y decidieron llevarlo consigo. Miraron que era útil para el ministerio. A primera vista podría pensarse que el único vínculo que unía a Marcos con estos dos apóstoles era un vínculo espiritual, hermanos. Sin embargo, una de las cartas del apóstol Pablo nos revela que además de cristiano, era primo de Bernabé. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículo 10, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 10.
Colosenses 4:10, hermanos. ¿Cómo están en las redes sociales? ¿Sí están dando señales de vida a los hermanos? Si están comentando, compartan, hermanos, por favor. Capítulo 4, versículo 10. Colosenses 4:10 dice así la palabra de Dios: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de quién, hermanos, de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y fuera vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Aparte de un vínculo espiritual, eran familia, eran primos, Marcos y Bernabé. Ahora entendemos por qué Bernabé insistía en llevar a Marcos, pero Pablo no quería. Ahorita vamos a ver más adelante por qué Pablo no quería. Este dato, queridos hermanos, nos ayuda a comprender mejor lo que sucedió con él más adelante. Al cabo de un año aproximadamente, el Espíritu Santo mandó a Pablo y Bernabé que emprendieran un viaje misionero. Así que partieron de Antioquía rumbo a Chipre, y Juan, por sobrenombre Marcos, se fue con ellos como servidor o ayudante. Miren lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13 y el versículo 2, hermanos. Hechos 13, 2. Dice así la palabra de Dios. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían ¿a quién, hermanos? A Juan de ayudante. Tenían también a Juan de ayudante. Lo llevaron a un viaje misionero. Pablo y Bernabé habían llevado a este joven como ayudante, como un asistente. Podríamos interpretar esa palabra como alguien que asiste, amén, que asiste a una persona. Tenía el trabajo de asistir. Marcos tenía el trabajo de asistir a Pablo y a Bernabé en la obra del ministerio. Quizás se encargaba de los aspectos prácticos del viaje, para que los apóstoles pudieran concentrarse en los asuntos espirituales, a lo que Dios les había llamado. Atravesaron Chipre, predicando durante el recorrido, y luego zarparon rumbo a Asia Menor. Pero ya en tierra, Juan Marcos tomó una decisión que dejó muy decepcionado a Pablo. Miren lo que dice Hechos capítulo 13 y el versículo 13, por favor. Hechos capítulo 13 y el versículo 13, queridos hermanos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Dice que Marcos tomó esta decisión de apartarse de ellos y regresar con su mami. Y regresar a su casita, ahí donde tenía todo bien cómodo. A sentar en su hamaca, en su silloncito, y estar ahí tal vez echándose aire, o tal vez Rode le echaba aire, le traía la limonada y le servía. Esta decisión dejó muy decepcionado a Pablo. El relato indica que cuando llegaron a Perge, se retiró de ellos y se volvió a Jerusalén. No dice la razón,
Pero un par de años más tarde, los tres se encontraron de nuevo en Antioquía. Los apóstoles estaban planeando un segundo viaje misionero para fortalecer a las congregaciones que habían fundado. Bernabé quería llevar a su primo Marcos, pero Pablo no quería. Pablo dijo: yo no me junto con cobardes. Este muchacho nos dejó cargar las maletas. Bernabé, entiende, por favor. No lo quiero llevar. Se va a regresar, le va a dar mamitis y se va a regresar otra vez. Nos va a dejar botados allá. Pero Bernabé insistía: no, Pablo, no seas gacho, hay que llevarlo, amén. Pero Pablo no quería. Y se empezaron a calentar los ánimos. Y hubo una discusión tal que entraron en desacuerdo. Y tomaron sus cosas cada uno. Y uno se fue para Chipre y otro tomó a Silas a hacer el trabajo que habían planeado. Fue en este punto cuando se produjo la discusión mencionada al inicio del mensaje. Bernabé se marchó con su primo a Chipre, su país natal, mientras que Pablo se dirigió a Siria. Mire lo que dice en capítulo 15, versículo 36. Capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Está claro que ambos veían de manera muy distinta el que Marcos los hubiera abandonado en la obra. Algunos de los que están aquí presentes, no sé si en las redes sociales, algunos de ustedes han sido policías o han sido militares. Algunos son militares retirados, como el caso del hermano Pedro. ¿Qué pasa si usted abandona a su compañero? ¿Qué pasa si usted abandona a su compañero? Es un castigo. A Pablo no le parecía bien que Marcos los hubiera abandonado en la obra del Señor. Pero Bernabé insistía en llevarlo consigo. Pero gloria a Dios, porque la reconciliación es de Dios. Pese a que Marcos debió de sentirse muy afligido, muy avergonzado, muy apenado por aquel incidente, continuó siendo un fiel ministro. Unos tal vez 11 o 12 años aproximadamente después, Marcos reaparece en la escena del cristianismo primitivo. Y lo hace junto a quien menos lo podemos esperar, junto a Pablo. Entre los años 60 y 61 aproximadamente, mientras Pablo estaba prisionero en Roma, él escribió varias cartas que ahora forman parte de las Santas Escrituras, en las que dirigió a los colosenses. Incluyó este comentario: Aristarco, mi compañero de cautiverio, les envía saludos. Y también Marcos, el primo de Bernabé. Respecto de quién ustedes recibieron mandatos de recibirlo con gusto, si alguna vez fuera a ustedes. Solamente estos, dice el apóstol Pablo, son mis colaboradores para el reino de Dios. Y estos mismos han venido para hacer un socorro, para hacer un ánimo, para hacer una fortaleza espiritual. No solamente espiritual, sino también moral. No solamente moral, sino también física.
Este hombre, yo ya estoy viejo, tal vez he pasado por muchas cosas. Marcos está en la flor de su juventud y este hombre me ha ayudado, me ha apoyado. Pablo reconoce a Marcos como un ánimo, como un elemento útil para el ministerio. ¡Qué giro tan extraordinario! Pablo, que había rechazado rotundamente a Marcos, ahora lo considera un valioso colaborador. Ahora, las anteriores palabras del apóstol a los colosenses muestran que ya se había mencionado la posibilidad de que Marcos fuera a verlos y que de llevarse a cabo la visita iría en calidad de representante del mismísimo apóstol Pablo. Wow. Pero Marcos tuvo que entender, hermanos. Marcos tuvo que entender que no se abandona al compañero. Marcos tuvo que pasar pena, tuvo que pasar vergüenza, tuvo que reconocer su error. Y Pablo tuvo que ser humilde para perdonar aquel hecho, aquel incidente. Pero ahora vemos también a Marcos realizando viajes. Al leer sobre los diversos recorridos que realizó Marcos, uno se da cuenta que fue un viajero incansable. De Jerusalén se fue a Antioquía, desde donde navegó a Chipre y luego a Perge. Después fue a Roma y de allí quería enviarlo Pablo a la región de Colosas. Pero eso no es todo. Cuando Pedro escribió su primera carta entre los años 62 y 64, dijo lo siguiente. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. ¿Y quién, hermanos? Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahora Pedro, ahora no solamente Bernabé, ahora no solamente Pablo, ahora también es Pedro quien habla acerca de este hombre, Marcos. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que este cristiano viajó hasta Babilonia para servir junto a uno de los apóstoles que años atrás acostumbraba a reunirse en casa de su madre en Jerusalén. ¿Recuerdan esa vez que Pedro fue rescatado de la cárcel? ¿A dónde llegó? A la casa de María, mamá de Marcos. Este joven Marcos se codeaba con los grandes. Se codeaba con Bernabé, con Pablo, con Pedro. Alrededor del año 65, mientras estaba cautivo por segunda vez en Roma, Pablo le escribió a Timoteo, quien se hallaba entonces en Éfeso, le rogó que fuera a verlo, tras lo cual añadió, trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Evidentemente Marcos se encontraba en aquella ciudad, y lo más seguro es que respondiera a la petición del apóstol Pablo. Aunque en esa época los viajes no eran nada fáciles, este fiel cristiano lo realizó de buena gana. Ahora Marcos recibe una comisión extraordinaria. Entre los grandes privilegios que tuvo Marcos, se destaca el de escribir por inspiración divina el segundo libro de los evangelios: Mateo, Marcos. Aunque su nombre no aparece en el relato, la tradición más antigua asegura
que él fue quien lo redactó y que obtuvo la información de Pedro. De hecho, aquel apóstol fue testigo ocular de prácticamente todos los sucesos que registró Marcos. Según muchos historiadores, según muchos estudiosos, muchos teólogos de la Biblia, Marcos compuso su evangelio pensando en los lectores gentiles. ¿Qué nos lleva a esta conclusión? Las útiles explicaciones de las costumbres judías que incluyó, por ejemplo, en Marcos 7:3, en Marcos 14:12, en Marcos 15:42, entre otras cosas. Tradujo términos arameos que si hubieran resultado incomprensibles para alguien que no fuera judío, como lo es, por ejemplo, Marcos 3:17, Marcos 5:41, 7:11 y 34, 15:22 y 34. Hay que notar además que Marcos usa muchos vocablos latinos, incluso para explicar palabras griegas comunes. Asimismo indicó el equivalente romano de ciertas monedas judías. Por ejemplo, Marcos 12:42. Vea por favor Marcos 12:42. Marcos 12:42. Marcos 12:42. Dice así la palabra de Dios. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. El evangelio dice que echó esta viuda pobre 2 cuadrantes, pero Marcos lo traduce a un término más sencillo, o sea, un cuadrante, lo cual era casi nada. ¿Qué es la moneda de menos valor aquí en México? ¿5 centavos? ¿10 centavos? 10 centavos. Este cuadrante o estas 2 blancas era la moneda de menos valor en aquel tiempo. Estos detalles, queridos hermanos, parecen confirmar la antigua tradición de que Roma fue el lugar donde se escribió el relato. Pero Pablo menciona estas valiosas palabras. Trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Durante su estancia en Roma, Marcos hizo mucho más que escribir su evangelio. Recordemos que Pablo le pidió a Timoteo: toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero ¿por qué le hizo esta petición? Él mismo contesta: porque me es útil para el ministerio. Cronológicamente, hermanos, la última mención que se hace de él en la Biblia es esta, de 2 de Timoteo 4:11, que dice: trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. En algún momento de su trayectoria cristiana se dice que haya sido apóstol. En ningún momento se menciona profeta o maestro. Él aparece como ministro, que en sentido bíblico es todo aquel que se dedica a servir a los demás y atender sus necesidades. Está claro que Pablo necesitaba su ayuda en aquellos momentos tan difíciles, justo antes de su muerte. Y cuando unimos estos datos, hermanos, obtenemos la imagen de un hombre que amaba servir a Dios, que amaba servir a los demás, que vivía para servir a los demás y para proclamar las buenas nuevas en diversos lugares del mundo, por donde viajaban con los apóstoles, por donde viajaba con Pablo, con Pedro, con Bernabé. Tanto fue su fervor y tanto fue su gusto por compartir el evangelio que decidió escribir su propio evangelio, y Dios le dio el privilegio de que se incluyera en la Biblia.
entendemos o obtenemos la imagen de un hombre que amaba servir a los demás y proclamar las buenas nuevas en diversos lugares del mundo. De cuántas bendiciones disfrutó gracias a que no se dio por vencido. Hoy en día, queridos hermanos, los siervos de Dios predicamos las buenas nuevas del reino con la misma determinación que Marcos. Es una pregunta. Hay quienes como él han podido trasladarse a otros lugares y oramos por ellos, por los misioneros, y recordamos a cada uno de ellos en nuestras oraciones, pero también en nuestras ofrendas. Pero aunque la mayoría de nosotros no estamos en condiciones de mudarnos, de movernos de lugar, podemos imitar el ejemplo de Marcos de otra forma. ¿Cuál? Sino siendo igual de servidores que él. Siendo igual de servidores que él. Marcos era un tremendo hombre. Marcos fue un tremendo hombre. Y tal vez estoy defendiendo un poquito a Marcos, pero aunque se equivocó, nosotros también nos equivocamos. Muchas veces tomamos malas decisiones que nos llevan a estar en desacuerdo con otros o provocar que otros estén en desacuerdo por nuestra culpa. Pero siempre hay reconciliación y siempre debe haber humildad para reconocer, hermanos, como Pablo lo hizo. Marcos cometió errores. Se aburrió de andar con los apóstoles y se regresó a su casa con su mami. Pero después Pablo mismo está diciendo, este joven me es útil para el ministerio. Pero ¿qué se dirá de nosotros, hermanos? ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Qué se dirá de cada uno de nosotros en el ministerio? Oh, pastor, fíjese que no ha llegado fulano de tal. No es útil para el ministerio. Algunos, en lugar de ser útiles para el ministerio, somos un estorbo para él. Pero no está en quedarnos en un estorbo. No es el chiste quedarnos en el estorbo, sino cambiar nuestra actitud y tener una actitud de servicio a Dios. Y que Dios pueda decir, ese hombre me es útil para el ministerio. Que el pastor pueda decir, ese hombre me es útil para el ministerio. No que se diga que de nosotros que somos unos inútiles, sino que somos útiles para el ministerio. Que nuestro fervor, que nuestro ánimo sea de ejemplo, sea de contagiar a los demás, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Están convencidos de eso? Pareciera que esta pandemia, pastor, nos iba a poner relax, amén. Nos iba a hacer estar un poquito tranquilos, pues no podemos salir a tocar puertas, no podemos salir como iglesia a predicar el evangelio. Y pensábamos, pues ya nos libramos del evangelismo. Pero tómala que al pastor se le ocurre grabar un episodio para los niños. Cuando pensábamos que íbamos a estar tranquilos, que íbamos a estar relax, que teníamos que quedarnos en casa, pues tuvimos que transmitir los servicios en Facebook y en YouTube. Pero no teníamos nada de equipo. No teníamos nada de equipo. Lo hacíamos con el celular del hermano Irving al principio.
No teníamos equipo. Pero gracias a Dios, Dios le proveyó al hermano Irving para comprar equipo. Y aunque estamos limitados de equipo, gloria a Dios, podemos transmitir. Pensábamos que íbamos a estar tranquilos, que íbamos a estar relax. Pero ahora es la clase de los niños del sábado. El hermano Irving se lleva una carrilla editando y hace un excelente trabajo, editando los videos para los niños. Nosotros venimos y grabamos, los hermanos con los mopeds y algunos otros trabajamos en otras áreas. Pero cuando pensábamos que íbamos a estar tranquilos, hay que trabajar. Hay que trabajar. Y a veces me molesta la apatía de muchos jóvenes. Porque los jóvenes deberíamos estar más inmiscuidos en esto. De grabar a los niños y todo esto. Somos millennials y nos entendemos con la tecnología según el mundo. Pero ¿de qué le sirve todo su conocimiento en tecnología si se queda echado en su casa y no viene a las clases de los niños a apoyar al menos? Cuando pensábamos que íbamos a estar tranquilos, tenemos que grabar los niños. Tenemos que transmitir 3 ocasiones en el domingo. Y ahora no solamente es los niños, no solamente es tres en vivos el domingo. Ahora también al pastor se le ocurre hacer entrevistas a pastores. Cuando pensábamos que íbamos a estar tranquilos, que cuando pensábamos que íbamos a estar relajados en esta pandemia, quedándonos en casa, es cuando más hemos trabajado. Yo creo por eso Dios nos está mandando algo así. Para que despertemos. Para que valoremos el evangelismo, para que valoremos la visitación, para que valoremos las rutas, para que valoremos el trabajo que se hace en la iglesia. Ahora no solamente es niños, no solamente es escuela dominical, servicio y servicio en la tarde. Ahora es también jueves, en vivo el jueves. Y gloria a Dios que el Señor ha prosperado los programas, por ejemplo, al corazón del pastor. Ha prosperado los programas y hemos tenido tremendos programas. Yo he sido muy bendecido con los programas del corazón del pastor. Hemos tenido ya al pastor Horacio, al pastor Monroy. Tuvimos al pastor Flavio. Fue una bendición el pastor Flavio. Este próximo lunes, mañana, vamos a tener con nosotros al pastor Enrique Angulo. Y estoy seguro que va a ser una bendición también. Posteriormente vamos a tener al pastor Luis Valenzuela y posteriormente al pastor David Cortés. Cuando pensábamos que íbamos a estar tranquilos, tenemos que trabajar. Tenemos que chambear. Tenemos que darle para adelante. Tenemos que echarle los kilos a la obra del ministerio de Cristo. Ahora no solamente es a niños, no solamente es, hermanos, a los servicios del domingo, no, ahora no solamente es al corazón del pastor, también es el servicio del jueves, en el cual tenemos que predicar cada uno de nosotros, el hermano Santos, el hermano Abel, el hermano Irving y su servidor. ¿Cómo me gustaría ver a los demás hermanos predicando aquí también, los jueves? Cuando pensábamos que íbamos a estar tranquilos, hermano. Ahora al pastor se le está ocurriendo una velada de oración en vivo. Quiere traer a 7 pastores y orar toda la noche aquí. Y que usted en su casa ore también. No se duerma, amén. Sino que ore con nosotros.
Pero cuando pensábamos que íbamos a estar tranquilos, que nos íbamos a quedar en casa bien a gusto, mirando la televisión, pues tómala que el Señor nos quita el fútbol para no estarnos teniendo que decidir entre el fútbol o venir a grabar. Que nos quitó el box también. Nos quitó los programas que nos gustan ver. Y el Señor dijo, te vas a trabajar a la iglesia. Qué bendición por los hermanos que han venido a pintar las sillas. Qué bendición por los hermanos que han venido a pintar las sillas. Qué bendición por los hermanos que han venido a colocar todas las cosas de la grabación del corazón al pastor. Tenemos que trabajar, sí tenemos que trabajar. Salimos tarde y ahí venimos a las carreras para hacer el programa, para llegar a ustedes con algo con algo de todo nuestro corazón, y tratamos de hacerlo lo mejor posible de manera profesional. No somos expertos, sí tenemos muchos errores. Pero a mí me llena de gozo llegar y que ya esté la luz, que ya esté la mesa, que ya esté las sillas ahí, que ya esté la cámara montada, todo el equipo ahí, nada más listos para colocar monitores y colocar micrófonos y empezar a grabar, a transmitir, perdón. Qué bendición por los hermanos que trabajan en la iglesia. Cuando pensábamos que íbamos a estar tranquilos, tuvimos que trabajar. Como Marcos. Realmente no sabemos por qué se regresó, por qué abandonó a Pablo y a Bernabé. Pero sí sabemos que este hombre se convirtió en alguien útil para el ministerio. Alguien útil para el ministerio. Marcos. El ejemplo de Marcos. Podemos aprender de Marcos que aunque cometemos errores, podemos levantarnos. Podemos aprender de Marcos que aunque nos desanimamos, aunque nos avergonzamos, podemos levantarnos y seguir adelante y causar gran impacto a la iglesia y causar gran impacto hasta la actualidad. Dios decidió dejar plasmado el nombre de Juan por sobrenombre Marcos, plasmado en la Biblia. Dios le dio el privilegio de que su evangelio fuera incluido en la Biblia. Qué bendición por los hermanos que trabajan en la iglesia. Pero aún hay más trabajo. Aún hay más trabajo. Aún el Señor le está esperando a usted, que no viene a trabajar en la iglesia. Aún hay trabajo para usted. El trabajo nunca se acaba. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, 27, por favor. Ya estamos terminando. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Proverbios capítulo 3, versículo 27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Mire lo que dice el capítulo 10 y el versículo 22. Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Y por último, acompáñeme a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué se dice de usted y de mí, hermano? Fulano de tal me es útil para el ministerio. O fulano de tal es un estorbo para el ministerio. Ojalá y ni se pare. Más está estorbando, está retrasando la obra de Dios. ¿Qué se dice de usted? ¿Es usted una ayuda al ministerio o es un estorbo? Aquel hombre, aquel joven, fue mencionado por Pablo: trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué somos usted y yo? ¿Qué representamos usted y yo para el ministerio de Cristo? ¿Somos útiles para Él? ¿Somos útiles para el ministerio? ¿O somos un estorbo? Que el Señor nos ayude a ser útiles para el ministerio, para hacer una ayuda al pastor, para hacer una ayuda en la iglesia, para hacer una ayuda a los diáconos, para hacer una ayuda a los visitantes, para hacer una ayuda a los que menos pueden. ¿Qué se dice de usted? ¿Qué se dice de mí? ¿Qué se dice de usted? ¿Qué se dice de mí? Que el Señor quiera que seamos útiles para el ministerio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos has dejado el ejemplo de Marcos. Señor, ayúdanos a ser útiles para tu ministerio. Nos ponemos en tus manos. Bendice la invitación. ¿Por qué no se arrodilla, hermanos, si el Señor le ha hablado? ¿Por qué no se arrodilla? Si usted es útil para el ministerio, ¿por qué no le da gracias a Dios por ser útil para el ministerio? Tal vez allá en las redes sociales habrá alguien. ¿Por qué no se postra ahí donde está usted? Tal vez está en su casa, tal vez está en su sillón, o tal vez está en su cama, yo no sé. O tal vez va a algún lado y está viendo la transmisión. ¿Por qué no se orilla ahí, al lado del camino? ¿Por qué no se postra ahí en su cama o en su sofá? Y le pide al Señor que nos ayude a ser útiles para el ministerio. Usted puede ser útil allá donde usted está. Si usted nos está viendo desde Mexicali, de Los Cabos, de Tijuana, de Ensenada, de Tecate, de Rosarito, de La Paz, de Oaxaca, de Chiapas, de Monterrey, tal vez del otro lado del mundo, tal vez en otro país, aún usted puede ser útil en su lugar donde Dios le ha dado. ¿Qué se dice de usted? ¿Qué se dice de mí? Que el Señor quiera que seamos útiles
para el ministerio. Tal vez usted diga, yo ni siquiera he aceptado a Jesús en mi corazón. Yo quisiera aceptar a Cristo en mi corazón. Es muy sencillo. Solamente usted tiene que reconocer que sus pecados le separan de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores. Dice que está escrito que no hay justo ni aun uno. Dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado a una. Dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tal vez usted piensa que por sus obras Dios le va a dar acceso al cielo. Permítame, pero con todo respeto, querido oyente, la Biblia dice que sus obras son como un trapo de inmundicia. Es decir, no sirve de nada sus buenas obras. La palabra de Dios dice que la salvación es por gracia, no es por obras. Para que nadie se gloríe de sí mismo diciendo que él alcanzó la salvación. Nadie puede alcanzar la salvación por sí mismo. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted busca la verdad, si usted busca la vida eterna, está en Jesús. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tiene que hacer es reconocer sus pecados, depositar su fe y su confianza en Jesús, pedirle a Cristo que le perdone por haberle ofendido e invitarle a su corazón. Son cosas muy sencillas, son cosas que usted puede hacer ahí donde está, si usted reconoce que no tiene a Cristo en su corazón. Pero si usted ya es cristiano, ¿por qué no le pide a Cristo? ¿Por qué no le pide a Dios que le ayude y que nos ayude a ser útiles para su obra? Ser de ayuda, no un estorbo, ser ayuda para su obra. Como este hombre Marcos, que fue útil para el ministerio. Padre, gracias te damos, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias por tanta paciencia que tienes para con nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a ser útiles para tu obra, para ser útiles para tu ministerio, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.